Así que ya estamos aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como ya lo vieron en la miniatura, es un tema que ha revolucionado realmente el tema de la conectividad en El Salvador. A los que ya están aquí y a los que van a llegar en diferido o a los que van a llegar más tarde, gracias por compartir la transmisión. No saben cuánto nos alegra que ustedes estén aquí con nosotros, porque de esa forma nosotros vamos evolucionando. Y al final le vamos a pedir algo a ustedes que para nosotros es muy importante, muy importante. Y ya, para ir avanzando en esto, comencemos con la intro. Bienvenidos todos y gracias por compartir. No se olviden que lo primero que nosotros le decimos, el primer consejo, es darle gracias a Dios por todo y para todo, por el que se fue, por el que llegó, por todo. Así que, comencemos. Quiero El Salvador. Como lo vieron ya en la miniatura después de esta intro, por cierto, feliz cumpleaños a todos los amigos que cumplen año este día y este mes. Dentro de poco vamos a hacer una dinámica en la que vamos a partir un pastel para todos los amigos que cumplen años hoy y todos los días de cada mes. Lo vamos a celebrar una vez al final de cada mes y vamos a compartir, hacer una celebración, vamos a hacer una videollamada. Por cierto, gracias a los amigos que ya están compartiendo. No se olviden dejar sus comentarios. Cuando ustedes comparten, YouTube nos recomienda a más salvadoreños y no salvadoreños. Pero si ustedes solo están viendo, no sucede eso. Actualmente está pasando una situación con el algoritmo y bueno, tenemos que luchar contra ello, ¿no? Así que mis amigos, después de esta breve introducción y saludos, por cierto, gracias a los amigos que siempre están en el apoyo, ¿no? Para poder colaborar con el canal, no saben cuánto les agradecemos. Lo pueden hacer a través de Zelle, a través de PayPal, a través de pues Chivo Wallet, como ustedes quieran, mis amigos. Vamos a comenzar con esto. Como ustedes pueden ver en la imagen, El Salvador avanza rápidamente. Apenas hace unos días se lanzaba la noticia de que nosotros íbamos a tener Starlink en El Salvador. Para los que no saben, Starlink es una red de satélites a nivel mundial en una órbita baja que de alguna u otra manera tienen velocidades en algunos lugares de hasta 1000 megabytes. Megabytes, sí. Y aquí en El Salvador andan rondando los 350 aproximadamente. Es una velocidad sumamente increíble. Es una pequeña red que más o menos tiene una distancia de 500 metros y que con esa pequeña antena, como es una órbita baja y una red de satélites, puede llegar a increíbles velocidades en los lugares más recónditos. Y esto viene en una solicitud que les vamos a hacer al final. Como pueden ver, conexiones, por ejemplo, de hasta 150 usuarios con un promedio de entre 130 y 150 megas, cuando ustedes saben que la red local en El Salvador es triste y lamentable, no tiene esas velocidades y es carísimo. Entonces, pues por ahí viene una solicitud que les vamos a hacer nosotros a ustedes y atención con ello. Ya muchos centros escolares, yo esto lo vengo sabiendo ya hace algún tiempecito, ¿verdad? Porque estoy metido en el área de la tecnología. Sin embargo, decirles de que esto no es un paso tan a la ligera. Como saben, la mayoría de inversionistas en el área de tecnologías, en el área de innovación, ya tenemos una ley justamente ayer que les recomiendo y por favor a los amigos que están en el chat, si no han leído la Constitución, por favor, léanla. Es muy importante que sepamos todo lo que es la ley, todo lo que es la Constitución, las leyes secundarias, las leyes primarias, cuál es la función de cada uno de nuestros gobernantes, porque de esa forma vamos a saber poder llegar hacia el destino que nosotros queremos, ¿verdad? Fíjense la cara de felicidad de estos estudiantes que ya tenían laptop, pero no había internet, porque hay lugares en donde no llega el internet. Por cierto, mis amigos, se les quiere un montón y les hago la atenta solicitud para que puedan compartir la transmisión. Si ustedes comparten, nosotros podemos llegar a más personas. Sé que ya es noche, sé que ya es tarde, pero miren, para nosotros es bien importante que ustedes estén aquí con nosotros y puedan interactuar, ¿verdad? Así que mírenle la cara de la sonrisa que tiene ese estudiante y ese grupo de estudiantes, algo que en el pasado era impensable. Invertir en tecnología. Nosotros somos el primer país de Centroamérica en tener ya disponible, porque había una presolicitud
y El Salvador ya está a la vanguardia de ello. O sea, no es una decisión a la ligera, es una decisión que ha venido catapultando cada decisión que se ha tomado en el pasado, tanto en la Asamblea como el señor presidente. Así que, mis amigos, todos atentos a eso. Vamos a hacer una historia, un preámbulo, un antecedente. Él es Elon Musk, es el dueño de Starlink, una de las filiales de la compañía o de las compañías que tiene él. Y pues Starlink, como les decía, es una red de satélites que a nivel mundial tiene miles. Se estima que van a ser más de 40,000 satélites, ¿verdad? Y cada día están lanzando y lanzando más satélites a la órbita baja. Para que tengan una idea más o menos de cómo va eso, imagínense como que se fuera viaje a las estrellas, ¿no? Para que tengan una idea mental, ¿no? Starlink es un sistema de redes de satélite de órbita terrestre baja, lo que le denomina LEO, desarrollado por la empresa de tecnología estadounidense SpaceX, que es la que está o la que tiene la misión de poblar Marte y hacer misiones espaciales, ¿no? El sistema fue diseñado para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en redes rurales y remotas del planeta, no de una zona en específico, del planeta, donde el acceso a la conectividad es limitado o no existe. La constelación de satélites de Starlink se compone de miles de pequeños satélites que proporcionan una cobertura global y permite una mayor velocidad de Internet que la fibra óptica. Imagínense, la fibra óptica es una velocidad altísima, pero aquí como hay una conectividad directa, sin intermediarios, y no está compartida como nosotros regularmente lo conocemos, es diferente la conectividad. Entonces, él, que están viendo en pantalla, él es Elon Musk, el dueño de Starlink, pero yo les quiero traer un poquito más o menos de cómo va esto, ¿no? No sé si hace poco en las noticias, gracias Lilian, bienvenida, bendiciones, qué bueno tenerte por acá, bienvenida como member, bienvenida. Les decía, hace poco hubo una persecución en Estados Unidos, un carro Tesla que, como saben, es una red eléctrica, no consumen combustibles y tienen una, digamos, eficiencia altísima en velocidades, ¿no? Entonces resulta de que cuando nosotros pensamos en el futuro de lo que viene para El Salvador, cuando yo no sé si ustedes se acordarán, ¿verdad? Bienvenido Julio, bendiciones. Se acordarán de aquellas humaredas que nos heredaron los gobiernos pasados porque solo chatarras teníamos en los transportes públicos, ¿no? Hoy estaba viendo que había habido una inundación con la caída del agua en San Salvador, en diferentes partes del Salvador y en específico en San Salvador. Y es triste y lamentable, ¿no? Que tengamos un presidente de calidad, pero que todavía nos falte avanzar un poco más para poder ser también nosotros personas de mente de primer mundo, ¿ok? Entonces Tesla es otra de las filiales de esta gran compañía de Elon Musk, que también es dueña de SpaceX. SpaceX, no sé, para los que no saben, SpaceX es la primera empresa aeroespacial que recicla los cohetes. Entonces, con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando nosotros reciclamos los cohetes, tenemos la capacidad de poder reusar la parte principal y solamente desacoplan los cohetes, que es donde está el combustible que eleva a altas velocidades los satélites y lo que estábamos hablando de la investigación aeroespacial, ¿no? Entonces, fíjense que Elon Musk ha tenido a bien ser el primero. No crean que esto es por chiripa, como dicen, ¿no? Como dicen los mismos de siempre. No, esto es una estrategia que va paso a paso. Si ustedes se imaginan un Lego que se va armando y se va entrelazando, eso mismo es lo que ha venido sucediendo. Miren, yo les recomiendo, y si ustedes me dicen que lo hagamos, lo podemos hacer. Saludos, Julio, hasta Guatemala. Chapín. Excelente, bendiciones. Buena idea, miren, comenten desde dónde nos están viendo porque así nosotros los podemos saludar con Ney y apellido también, ¿no? Así que miren, fíjense, resulta de que en este tema de la carrera aeroespacial ha habido una gran competencia, ¿no? Muy pocos lo han logrado, pero cuando ustedes tienen una idea clara de hacia dónde quieren ir,
ustedes llegan. ¿Se acuerdan la ley Bitcoin? Bienvenidos a los que ya están aquí, compartan la transmisión, miren, como les digo yo, se les quiere un montón y es gratuito, ustedes le dan clic al botón, denle un montón de veces, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, Víctor, El Salvador, exactamente, bendiciones. Bueno, como les decía, esta red digamos, red espacial de satélites no ha sido que El Salvador lo ha tomado porque sí. Ya tenemos una ley de activos digitales, tenemos una ley de monetización, ¿cómo es? Ley monetaria de Bitcoin. Tenemos una infraestructura económica que se va robusteciendo. No somos el país de las maravillas. Quien diga eso, la verdad que está muy equivocado. Apenas vamos por el 0.001 del crecimiento del potencial que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto, como ustedes pueden ver, esta es otra de las filiales de Elon Musk. Y para los que no sabían, Elon Musk es justamente el dueño de Twitter. Para los que no sabían, él es el dueño de Twitter. Le costó algo así como 42 mil millones, ¿no? Como quien dice, hago un chequecito y me la compro, ¿verdad? Y ustedes saben que lo primero que hizo es liberar el pajarito. Resulta de que nos estaban espiando a través de las cuentas de Twitter y eso se lo estaban dando al gobierno de Estados Unidos y los que dicen ser democráticos, ¿verdad? Entre comillas, estaban haciendo intervenciones. Qué lamentable. Por eso, cuando Elon Musk compra, una de las primeras acciones que hace es liberar la cuenta del presidente Donald Trump, que sin duda él va a ganar las próximas elecciones, no lo vamos a negar, cometió algunos errores. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, pero miren, si vemos a la poca cosa de presidente que tiene ahora Estados Unidos, que realmente todo lo que hacen ahí Bukele lo ve mal, es una tristeza, ¿no? Que teniendo tanto poderío haya arruinado su economía en un par de años. Imagínense que de toda la economía habían algo así como 5,000 trillones de dólares, más o menos, impresos. Pero en la pandemia decidieron imprimir 3.5 trillones de dólares porque le tenían que regalar a la gente. Ahí están las consecuencias. ¿Y cómo le ha respondido los asiáticos? ¿Cómo le ha respondido Rusia, China? Primero, con lo de la dichosa guerra, ustedes saben que en eso no nos metemos, sin embargo, ahí hubo tramafaz. Eso no era así por así, era porque ellos querían invadir a través de una política como lo hicieron en Venezuela, como lo han hecho en Irán, como lo han hecho en otros lugares, diciendo que van por ayuda humanitaria y realmente eso no sucede. Así que miren, se liberó el pajarito, como dicen. Bienvenidos a los amigos, qué bueno, arriba El Salvador, un abrazo fuerte. No sé si eres él o ella, saludos hasta San Francisco. Si estás por ahí, Armando, un abrazo fuerte, mira, se te quiere. Si estás por ahí, El Salvador, chivísimo también, vayan y apóyenlo, suscríbanse. La meta es llegar nosotros a los 100,000 y él que llegue a los 10,000 suscriptores. Esa es la meta y le vamos a echar ganas para que eso suceda. Un saludo cordial, Víctor, hasta El Salvador. Un abrazo. Comenten el lugar de donde nos están viendo para que de esa forma nosotros los saludemos como ustedes se lo merecen, con educación, respeto y calidad y profesionalismo, porque ustedes no se merecen menos. Si les dé menos, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Así que miren, ya tenemos una idea más o menos de por dónde va la cosa, ¿verdad? Resulta de que como el uso de las energías, para los que no conocen el tema de la energía renovable y todo eso, había un proyecto que una empresa estaba haciendo en El Salvador de más o menos 100 manzanas de terreno con energía eólica solar. La inversión iban a ser como 100 millones de dólares, pero cada manzana iba a generar 1 megawatt. Algo así creo que es la medida. Me disculpan, no soy ingeniero en electricidad, soy en otra cosa, por lo tanto no sé si así es la palabra, me corrigen por favor. Bienvenidos Santos, bendiciones José, bendiciones, un abrazo fuerte, por ahí salen sus comentarios. No olviden que pueden nosotros aquí, como están, tenemos un nuevo servicio que ustedes lo pueden probar, ustedes nos llaman y si quieren pagar cualquiera de estos servicios a ustedes de su casa o de algún familiar o amigo, lo pueden hacer sin problema.
con una sola llamada utilizando el archivo. Y si no tienen chivo, no se preocupen, no hay problema. Lo pueden hacer aún sin tener chivo, directamente desde la página principal de la empresa Chivo Wallet, asocio público-privado. Para los que no saben, actualmente CAES y ANDA no permite el pago directo. Sin embargo, nosotros hemos encontrado la empresa que hace esto y nosotros les vamos a ayudar a que esto suceda. Lo pueden hacer de dos maneras. Lo hacen ustedes o nosotros les gestionamos la cuenta para que de una forma fácil lo puedan hacer más rápido, ¿verdad? Así que, mis amigos, con eso quiero llegar al punto de la energía solar. Cuando nosotros dominemos el tema de la energía solar, eso va a ser algo impresionante. ¿Saben por qué? Porque eso va a significar una cosa. Quiero El Salvador. Que quiero El Salvador, exactamente. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros dominamos las energías renovables, como la eólica, la solar, la hídrica, estamos contaminando menos. Por eso nuestra labor, recuérdense esto que les voy a decir, no se trata de qué puede hacer el país por ti y por mí. Se trata de qué podemos hacer nosotros por El Salvador. Y miren, este señor que está aquí, está echándole ganas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner de nuestra parte. Miren, me acabo de topar, venía de un centro comercial y lamentablemente una inundación de más o menos 30 centímetros que cubría un carro hasta la mitad casi de los carros bajitos, y hubieron varias personas que se quedaron atascadas. ¿Y eso por qué creen que es? ¿Creen que por arte de magia realmente esa basura llega ahí? No, es por nuestra culpa. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Miren, busquen una bolsita. Yo por aquí creo que tengo una. Miren, de estas bolsitas pequeñas. Ustedes cuando salgan, lleven una bolsita de esta y van echando y echando y echando. Cuando ya lleguen a su casa, la hacen puño y ya la echan en donde corresponde. De esa manera vamos a evitar hacer muchas cosas negativas. Pero bueno, volviendo al tema para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Por cierto, bienvenido Tomás. Jesús vive. Qué bueno, qué bonito. Sí, por supuesto. Una bendición, ¿verdad? Entonces, miren, la energía solar es algo que simplemente va a llegar un momento en que es el futuro ahora en el presente. Es algo que va a renovar, y Elon Musk es dueño justamente de SolarCity, una empresa generadora y creadora de paneles solares y generadora también de otras tecnologías no renovables. Para los que no saben, OpenAI es una inteligencia artificial, y ¿saben quién es el dueño? Elon Musk. Entonces, con él es que se está haciendo trato entre el gobierno de El Salvador y las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades. Eusebio, bendiciones, un gusto estar aquí contigo también. Bendiciones a los amigos, no saben cuánto nos alegra tenerlos por acá a pesar de la hora. Así que, mis amigos, miren, si ustedes quieren hacer tantas cosas con esa tecnología, se pueden hacer muchísimas. Así que este es un resumen, ¿no?, de qué es lo que esperamos para El Salvador. Como saben, esta es la tecnología que se está buscando implementar en las 5,000 escuelas, de las cuales aproximadamente 1,300 no tienen la posibilidad de conectarse con el mundo porque no había manera. Es que no había forma de llegar fibra óptica y las velocidades eran carísimas. Fíjense que mi primer trabajo fue en el gobierno, en un ministerio, en el Ministerio de Educación, en una escuela. Y pagábamos $125 por 1 mega de velocidad, que no era ni simétrico. O sea, era una cosa carísima, y lamentablemente ahora eso ya no es necesario. Ya no es necesario porque la tecnología ha avanzado tanto que vamos a tener velocidades de hasta 1,000 megas simultáneamente, ¿verdad? Eso es gracias a la tecnología y a la conectividad y a las buenas relaciones sociopolíticas, sociocomerciales, sociomercantiles entre Nayib Bukele y Elon Musk. Así más o menos es la red de satélites. Son más o menos 40,000 satélites para que ustedes tengan una idea, ¿no? Ahora bien, ¿por qué les traigo esta noticia que pues fue hace un par de días que sucedió? Sin embargo, nosotros queremos hacer algo más. Primero queremos probarlo, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, esta es una de las test de velocidad que se hizo de 316 megas de velocidad. Entonces, para los que no saben, los youtubers tenemos un problema, ¿no?
Gracias a los amigos que comparten la transmisión, no saben cuánto nos alegra. Como yo les digo, el consejo número 2, mis amigos: eduquen a su hijo, no a los del vecino. Se acordarán de mí. Eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, regresando al tema de la velocidad. Miren, cuando nosotros tenemos una buena velocidad, podemos hacer muchas cosas. Si somos programadores, si somos diseñadores, nosotros que trabajamos con alta capacidad de datos por los videos, perdón, por los videos que son muy altos, es necesario que tengamos una buena velocidad. Y entonces ahí es donde venía la solicitud, ¿verdad? Nosotros queremos que con la ayuda de ustedes probar Starlink, ¿ok? Queremos que ustedes se sumen al proyecto para poder tener Starlink para Quiero El Salvador. Pero eso no se va a quedar así. Como nosotros no queremos que nos cuenten, sino queremos probarlo, y pues dependemos de la ayuda primeramente que Dios pone en cada uno de ustedes. Entonces, más o menos la inversión que se necesita son $499 y $50 que cuesta un accesorio para conectar la red UTP normal, ¿no? El costo es de $49 mensuales. Yo de internet pago más que eso en cuanto a la cuota mensual. Por lo tanto, yo creo que si nos unimos todos y como dependemos 100% de la colaboración y la generosidad de ustedes. Miren, todo lo que invierten en los youtubers y en nosotros, eso se convierte en información. Lamentablemente hemos tenido problemas de conectividad, problemas de velocidad, muy mal servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Norma? Bendiciones, qué bueno verte. Bendiciones, feliz noche. Ya, según veo, en Argentina tienes la 1 casi de la mañana, así que gracias por estar con nosotros. Así que, miren, si ustedes invierten en Quiero El Salvador, vamos a hacer lo siguiente. La idea es que vamos a apoyar, con la ayuda de ustedes, claro, ¿no? Después de que hayamos probado la tecnología, la idea es que vamos a ir comprando un Starlink mensual y se lo vamos a ir donando a escuelas de lugares en donde no tienen acceso a internet. Si ustedes se quieren sumar a ese proyecto, el primer paso es que nosotros lo probemos, para lo cual pues, obviamente necesitamos de su ayuda. El siguiente paso va a ser que vamos a comenzar a comprar un Starlink mensual para poderlo donar con la ayuda de ustedes. O sea, nosotros solo vamos a hacer el medio para transportar esa bendición a miles de niños que hasta ahorita han estado simplemente abandonados tecnológicamente, viviendo casi que en una isla. Así que, ¿quién dijo yo? Si ustedes están en la disposición de colaborar, mis amigos, no se vayan no se van a arrepentir. Es una bendición que nos va a permitir ayudar también a otros. Estos son los mecanismos para ayudar. Ustedes saben que a través del número telefónico se puede hacer la colaboración del archivo wallet, y si no, se van a elslv.com/Starlink y de esa manera ustedes pueden también hacer su contribución. Es fácil, es rápido, es seguro y sin perder ni un solo centavo, como lamentablemente sí se hace cuando sucede un super chat, ¿verdad? El que lo quiera hacer, adelante, son libres de hacerlos, pero es mejor utilizar estos medios para hacerlo, ¿no? ¿Y esto cómo va a funcionar? Cuando nosotros vayamos acumulando este pool, esta ayuda que ustedes van a ir colaborando, la meta es hacer un Starlink mensual para poderlo donar a una escuela. ¿Cuál escuela? Eso lo vamos a seleccionar de acuerdo a las necesidades que vayamos viendo. Pero yo estoy seguro que podemos lograrlo con ustedes. Así que por favor comenten en el chat qué les parece la idea, si les parece algo descabellado, si les parece algo que se puede hacer, si les parece que no se puede hacer, también lo dejamos de hacer. Pero miren, queremos probar el Starlink, por lo tanto, queremos hacer que ustedes sean parte de ese futuro. Mis amigos, que Diosito me los bendiga. Estamos a 4 minutos de los 60 minutos. Yo quería hacer un programa de 30 minutos, así que este programa lo voy a recortar ahí como por el minuto 31 para que podamos ver la información y que no se sienta tan extenso. Mis amigos, que Dios me los bendiga. No saben cuánto me alegra. Recuerden que estuvieron en su podcast de Quiero El Salvador. Quiero El Salvador.